Vamos a ver entonces el primer circuito de interés, que es el circuito RL. ¿Sí? Es el primer circuito que vamos a estudiar. ¿Cómo están constituidos estos circuitos RL? Están constituidos por una bobina y una resistencia y una fuente, todos ellos conectados en serie. Por eso se llama circuito RL serie. ¿Sí? También tiene una variante que es RL paralelo. Lo primero que vamos a estudiar de este circuito es en el caso en el cual encendemos el circuito que corresponde al crecimiento de la corriente. ¿Sí? Veamos, aquí está el circuito RL. Tenemos la FEM, tenemos la resistencia y tenemos el inductor L. Tenemos inicialmente este interruptor abierto, hasta que en el instante, de manera tal que inicialmente no circulaba corriente, porque el circuito estaba abierto. Entonces, en el instante de tiempo t igual a 0, cerramos este interruptor de esta forma, ¿sí? Y cerramos por lo tanto el circuito. La condición inicial es que la corriente en el instante de tiempo t igual a 0 cuando cerramos el inductor es de 0 amperes. ¿Sí? Cuando cerramos el interruptor es de 0 amperes. ¿Sí? Esa es nuestra condición inicial. Entonces, hagamos una descripción cualitativa de este circuito. En t igual a 0 se cierra el interruptor y como la bobina se opone a los cambios bruscos de corriente, esto es no pega salto, tenemos que la corriente un instante antes de cerrar el interruptor es igual al instante mismo en el cual ya está cerrado y es igual a la corriente un instante posterior a cerrar el interruptor. Y en todos los casos, desde luego, es igual a 0 amperes. ¿Por qué yo te digo que la corriente se opone a los cambios bruscos, perdón, la bobina se opone a los cambios bruscos de corriente? ¿Por qué es que yo digo eso? Porque resulta, Ignacio, que cuando tenemos el inductor por el cual circula una corriente, que es una función del tiempo, la diferencia de potencial eléctrico que aparece entre ambos terminales siempre se calcula como L por la derivada de I respecto de T. Esta expresión siempre me da la diferencia de potencial eléctrico del terminal por el cual entra la corriente, que en este caso es A, respecto del terminal por el cual sale, que es B, independientemente del signo de la corriente. Fíjate que a diferencia de la expresión para la FEM autoinducida, la expresión de la diferencia de potencial no lleva este signo menos. ¿Sí? El hecho que no lleve ese signo menos se debe a que el campo no conservativo y el campo conservativo son opuestos. Bien, al menos durante este proceso de crecimiento de corriente que estamos considerando. Ya tenemos una expresión entonces para la diferencia de potencial, ¿sí? Para la diferencia de potencial entre los dos terminales de una bobina por la cual circula una corriente. Fíjate algo importante, si la corriente que circula a través de la bobina es constante en el tiempo, ¿sí? Es constante en el tiempo, entonces esta derivada de cero y no hay diferencia de potencial entre el terminal de entrada y el de salida de la bobina. También te muestra que la diferencia de potencial en los terminales de la bobina es proporcional a la rapidez con la cual cambia la corriente, ¿sí? En el inductor. Ahora bien, volvamos a nuestro circuito RL. ¿Por qué yo te decía de que la bobina entonces se opone a los cambios bruscos de corriente? La respuesta radica en que, como la diferencia de potencial es proporcional a los cambios de corriente, a la tasa de cambio de la corriente, un cambio brusco de corriente implicaría que esta derivada tiende a tomar un valor infinito. ¿Sí? Implica que esta derivada tiende a tomar un valor infinito. Y si esa derivada toma un valor infinito, eso implicaría que no podría verificar la ley de Kirchhoff de tensiones al aplicarla en un circuito cerrado como este circuito RL. El hecho que no se pueda aplicar o que no se verifique la ley de Kirchhoff de tensiones para este circuito implicaría una contradicción al carácter conservativo de los campos estáticos. Y eso no puede ser. Entonces, a resumidas cuentas, es imposible que la corriente cambie bruscamente en este circuito, porque eso implicaría que la diferencia de potencial en terminales de esta
bobina, tendería a tomar un valor infinito. Al tomar esto un valor infinito, ya no se verificaría la ley de Kirchhoff de tensiones para esta malla cerrada o este lazo cerrado que es el circuito de Rayleigh, y por lo tanto estaríamos contradiciendo el carácter conservativo de los campos estáticos. Como eso no puede ser así, es un absurdo, sabemos que los campos estáticos son siempre conservativos, entonces concluimos que listo, de acuerdo a esta expresión, la corriente en el circuito de Rayleigh no puede pegar saltos, o sea, no puede presentar cambios bruscos. No puede pasar de un valor de 0 ampere a 1 ampere en un tiempo cero. No, eso no puede ocurrir. Cuando hablo de un tiempo cero, quiero decir en realidad en un intervalo de tiempo, ¿sí? Nulo. Eso no puede ocurrir. Entonces, volvamos a nuestro circuito. Cerramos el interruptor, ¿sí? Al inicio no había corriente, entonces yo sé que en el instante t igual a 0, cuando cierro el interruptor, la corriente es de 0 ampere. En t igual a 0 se cierra el interruptor y como la bobina, según vimos, se opone a los cambios bruscos de corriente, o sea, no pega salto, tenemos que se satisface que la corriente un instante antes de cerrar el interruptor debe ser igual a la corriente en el mismo instante que se cierra el interruptor y debe ser igual a la corriente por el circuito un instante posterior a cerrar el interruptor. Todo ello es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de cerrar el interruptor, la corriente I de 0 menos era igual a 0. Acuérdate que esta es la notación alternativa para límites laterales. ¿Sí? Quiere decir que la función de corriente un instante antes de cerrar el interruptor era 0. Y como no puede pegar cambios bruscos, debe ser 0 en el instante 0, justamente de tiempo t igual a 0, y debe seguir siendo 0 en el instante de tiempo apenas posterior a 0. En términos rigurosos, ¿sí? Estos son los límites laterales y significan que al evaluar la función de corrientes, ¿sí? La función de corriente en el tiempo t igual a 0, en el tiempo t igual a 0 más, en el tiempo t igual a 0 menos, esta función tiende a tomar el valor 0. O sea, que la corriente cambia con continuidad. No puede pegar saltos o no puede realizar cambios bruscos en su valor. ¿Sí? Acá está indicado, I de 0 menos, I de 0 más son las corrientes en el circuito un instante antes y un instante después de cerrar el interruptor. Es decir, estos son los límites laterales de la función I de t. Entonces, por ejemplo, I de 0 menos significa que al evaluar la corriente en instantes arbitrariamente próximas a 0, pero menores que 0, esta corriente toma el valor de 0, o tiende al valor de 0. ¿Sí? En verdad, en este caso, lo toma al valor de 0. Igualmente con esta I de 0 más. Esta I de 0 más quiere decir que al evaluar la función de corriente en instante de tiempo arbitrariamente próximo a 0, pero mayores que 0, la función corriente tiende a tomar, y acá sí es, tiende a tomar el valor de 0. No es que 0 para instantes posteriores, porque ya vamos a ver que empieza a crecer, pero sí se aproxima tanto como nosotros queramos a 0 cuando lo evaluamos en instantes de tiempo tan próximos a 0 como nosotros deseemos y siempre que esos valores por los cuales nos aproximamos a 0 sean mayores que 0. Bien, entonces, al aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones en el instante de tiempo t igual a 0, obtenemos que, bueno, aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones, ¿sí? Entramos acá por el menos a la FEM, entonces va sumando, ¿sí? Entramos por el más de la resistencia, entonces va restando el I0 por R, el I de 0 por R, y entramos por el más del inductor, entonces este también va restando, que es L por DI respecto de T. Esta es la ley de Kirchhoff aplicada en el instante de tiempo t igual a 0. Desde luego, la ley de Kirchhoff de tensiones se debe verificar en todo instante, es decir, en general, en todo instante de tiempo t, la ley de Kirchhoff de tensiones dice que Φ menos I de t por R menos L por DI respecto de t es igual a 0. Esto se verifica en todo tiempo t. Entonces, como se verifica en todo tiempo t, en particular se verificará en el instante de tiempo t igual a 0, que está aquí. Por eso es que la corriente está evaluada en el instante de tiempo t igual a 0. Y esta derivada de acá es la correspondiente al instante de tiempo t igual a 0. Bueno, al despejar la derivada de I respecto al tiempo, que no es más que la tasa a la cual cambia la corriente en el instante de tiempo t igual a 0, obtenemos que es Φ sobre L. ¿Por qué? Porque recordad que la corriente en el instante de tiempo t igual a 0 era 0. ¿Por qué? Porque si antes de cerrar el interruptor era 0, en el instante de tiempo t igual a 0 tiene que ser
también 0, ¿sí? Porque no puede pegar salto la corriente, no puede pegar cambios bruscos, ¿sí? Entonces, si era 0 antes de cerrar el interruptor, lo cual era obvio porque el interruptor estaba abierto, al cerrar el interruptor, esa corriente tiene que seguir tomando el valor de 0, porque de lo contrario estaría pegando un salto, ¿sí? Y se presentaría una FEM autoinducida infinita en la bobina que contradeciría la ley de Kirchhoff de tensiones, lo cual no puede ser. Entonces, ya tenemos una expresión para la rapidez con la cual cambia la corriente en el instante de tiempo t igual a 0. Fíjate, es FEM sobre L y es mayor que 0 porque la FEM es positiva y la autoinductancia es positiva. ¿Qué es lo importante de acá? En primer lugar, por criterio de funciones creciente y decreciente, como esta derivada es positiva, eso quiere decir que la corriente está creciendo en el instante de tiempo t igual a 0. O sea, que si bien en el instante de tiempo t igual a 0 la corriente es nula, la corriente está creciendo a una tasa que es directamente proporcional a la FEM e inversamente proporcional a L, que es la autoinductancia. O sea que mientras mayor sea la autoinductancia L, ¿sí?, con más lentitud crecerá la corriente. De allí que la autoinductancia se oponga siempre a los cambios, o la bobina en general, se opongan siempre a los cambios bruscos de corriente. Mientras mayor sea la autoinductancia, ¿sí?, con mayor lentitud, o sea, más lentamente, va a incrementarse la corriente. Es importante entender esto, Ignacio, ¿no? La derivada en el tiempo t igual a 0 de la corriente es distinta de 0, pero la corriente en ese instante es 0. ¿Sí? Esto físicamente significa que, si bien la corriente es 0, la misma empieza a crecer en ese instante. Es como decirte, un auto que tiene velocidad inicial 0, que está en reposo, pero empieza a acelerar. ¿Sí? O sea, sí, en el instante tiempo t igual a 0, la velocidad inicial es 0, pero la aceleración no es 0. Eso quiere decir que en el instante posterior seguramente ya va a empezar a moverse. Bueno, la misma idea acá. La corriente es 0 en el instante tiempo t igual a 0, pero ojo, en ese mismo instante la corriente está acelerada, entre comillas, en el sentido que está cambiando en el tiempo. Eso quiere decir que en un instante posterior ya la corriente no va a ser 0. Por eso yo también te decía que el I de 0 más igual a 0 no significa que en un instante posterior la corriente sea realmente 0, porque ya creció un poco. Lo que significa es que crece con continuidad, ¿sí? De manera tal que cuando yo evalúo la función de corriente en tiempos arbitrariamente próximos a 0, pero mayores a 0, el valor de la corriente tiende a tomar el valor de 0, de manera tal que cambia con continuidad sin pegar saltos bruscos. Luego, en un tiempo posterior t, ¿sí?, un tiempo cualquiera posterior t, si despejamos de la ley de Kirchhoff de tensiones, que la reescribo de nuevo, que era FEM menos I por R menos L por DI respecto de t igual a 0, si despejas de acá la derivada de la corriente respecto al tiempo, vas a obtener esta expresión de aquí, que es FEM menos I por R sobre L. Ahora bien, nosotros ya sabemos que la corriente está creciendo en el tiempo, porque la derivada que obtuvimos acá arriba era positiva. Al menos en el primer instante iba creciendo. Es decir, conforme la corriente aumenta, porque ya sabemos que aumenta, lo que va a ocurrir es que la tasa de crecimiento de la corriente va en disminución. ¿Por qué? Porque conforme la corriente aumente, este término de acá del numerador se me va haciendo cada vez más grande. Y por lo tanto, como la FEM es una constante, este numerador se me hace cada vez más chico, porque es una resta. Como este numerador se me hace cada vez más chico y el L es constante también, entonces esta tasa de cambio de la corriente es cada vez más chica. En otras palabras, la corriente cambia cada vez más lentamente hasta que, llegado un cierto tiempo, ¿sí?, se van a considerar despreciables los cambios de corriente. Es decir, la corriente tiende a alcanzar un valor estable. En realidad, estrictamente nunca lo alcanza, pero sí se aproxima tanto como se desea ese valor estable. En efecto, tenemos que, para tiempos grandes, ¿sí?, esta razón de cambio de la corriente tiende a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este numerador, conforme siguió creciendo la corriente, ya tiende a 0. Porque el término I por R tiende a tomar el valor de la FEM. Y la corriente en dicho instante tiende a ser directamente I igual a FEM sobre R, como si no estuviese el inductor. ¿A qué se debe esto? Bueno, que justamente apliquemos de nuevo la ley de Kirchhoff.
Conforme esta derivada tiende a 0, porque va incrementándose la corriente, todo este término de acá tiende a 0. Entonces, como si este término no estuviese, y entonces me queda que Fem es igual a I por R. O sea, que pasado un cierto tiempo, la corriente en el circuito se tiende a estabilizar a un valor que es el mismo que habría si no estuviese presente el inductor y solo estuviese la resistencia. Es decir, si el circuito solo fuese una Fem con una resistencia en serie. Es lo que está ocurriendo. ¿Estamos hasta ahí, Ignacio? Sí, lo vi, sí. Bueno, hicimos entonces un análisis de nuestro circuito RL de forma cualitativa. Sabemos que al inicio la corriente es 0, pero aún cuando la corriente es 0 al inicio, y cuando digo al inicio quiero decir el tiempo está igual a 0, la tasa de cambio de esta en ese instante no es 0, por el contrario es mayor que 0. Lo que implica que, si bien la corriente al inicio es 0, la misma se está incrementando en el tiempo. Conforme se va incrementando esa corriente, la rapidez a la cual cambia la corriente va disminuyendo en el tiempo. Finalmente, ese cambio o esa tasa de cambio de la corriente tiende a 0, de manera tal que la corriente tiende a estabilizarse, y el valor al cual se establece esa corriente es el mismo valor correspondiente a que si en el circuito no estuviese presente el inductor y solo existiese la resistencia y la FEM. Es decir, la corriente tiende a tomar un valor que es FEM sobre R. Todo eso que vimos de forma cualitativa, analizando físicamente el circuito, lo podemos ver de forma rigurosa. Acá está el análisis matemático riguroso. En todo instante de tiempo t se verifica la ley de Kirchhoff de tensión, que dice Fem menos I de t por R menos L por DI respecto de t es igual a 0. Normalizo la ecuación diferencial, es una ecuación diferencial lineal de primer orden inhomogénea. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿sí? Y es un caso particular de una ecuación diferencial de variables separables. ¿Sí? Es una ecuación diferencial de variables separables. Ahora bien, solución de esta ecuación para las condiciones iniciales I de 0 igual a 0 es la siguiente. I de t igual a Fem sobre R por 1 menos E a la menos R sobre L por t. Esta es la ecuación diferencial, esta es la función, solución de la ecuación diferencial para la condición inicial I de 0 igual a 0. Esta ecuación diferencial podés verla como una ecuación diferencial lineal de primer orden inhomogénea o bien, como te decía, como una ecuación diferencial de variables separables. Pues vos podés obtener, reescribiendo esto, te queda derivada de I respecto de t es igual a Fem sobre L, ¿sí? Menos I de t por R. Entonces, es como si te quedase, todo esto fuese la función, digamos, f de i, y acá, al multiplicar por 1, que no cambia nada, sería la función g de t, que es la variable independiente. ¿Sí? Entonces, es una ecuación diferencial de separación ¿cómo se llama esta? De variables separables. ¿Sí? Es una ecuación de variables separables. Ya sabés, se llama de variables separables porque vos podés tranquilamente, ¿sí? Separar las variables e integrar miembro a miembro respectivamente en términos de cada una de estas variables. Por ejemplo, la forma de resolver esa ecuación diferencial sería, si vos sacás denominador común el L, ¿sí? Vas a tener L dividido en L, esto es la FEM, menos, esto será I de t por L, ¿sí? Entonces, ahí ya te queda una ecuación, ¿sí? Que es fácilmente resoluble en términos de variable separable. Ya sabes que lo que se hace en este caso es integrar, digamos, ¿sí? Respecto del tiempo, pasar las i para un lado, las t para el otro, ¿sí? Integrar respecto de i, respecto del tiempo, miembro a miembro, y resuelves la ecuación diferencial. Bueno, cuando resuelvas esa ecuación diferencial y evalúes para la condición inicial i de 0 igual a 0, vas a encontrar esta expresión de acá. Como siempre, es una expresión exponencial que fíjate qué es lo que te está diciendo. Te está diciendo que en el tiempo t igual a 0, este exponente se hace 0. E a la 0 se hace 1, 1 menos 1 es 0 y la corriente en el tiempo t igual a 0 es 0, verificando la condición inicial
correspondiente al instante en el que se cierra el interruptor. En un tiempo t que tiende a infinito, esta exponente tiende a menos infinito, e a la menos infinito tiende a 0, porque es lo mismo que hacer 1 sobre e a la infinito, ¿sí? Y por lo tanto, este valor de corriente tiende a Fm sobre R, que es el valor estable transcurrido un cierto tiempo. Aquí está la gráfica. Partimos desde 0 y empieza a incrementarse, ¿sí? Hasta que tiende a alcanzar un valor estable asintótico, que es del valor de Fm sobre R. Ese valor estrictamente lo alcanzará en un tiempo infinito, ¿sí? Porque es una asíntota. La pendiente de la recta tangente acá es justamente la derivada de y respecto de t en el instante tiempo t igual a 0 y que habíamos visto que era Fm sobre L. ¿Sí? Bueno, acá está lo que te decía. Vemos que si t es grande, o sea, vamos a un tiempo infinito, entonces la corriente tiende a tomar el valor Fm sobre R, como dijimos antes. Es decir, es como si no estuviese el inductor en el circuito. También se define la constante de tiempo tau, que es tau igual a L sobre R, y que es el tiempo en el cual la corriente alcanzó el 63% de su valor final. Era lo mismo cuando veíamos lo de FEM, Es ¿verdad? muy parecido cuando veíamos condensador. Es Eso. totalmente análogo a cuando veíamos condensador. El balance energético, Ignacio, lo sacamos a partir de la ley de Kirchhoff de corriente. Multiplico miembro a miembro por la corriente, ¿sí? Multiplico miembro a miembro por la corriente y obtengo esta expresión que está aquí. Esta expresión me dice que la potencia a la cual entrega energía, o la tasa a la cual entrega energía a la FEM, es igual a la tasa a la cual se disipa en la resistencia como energía interna, más la tasa a la cual se almacena energía en el campo magnético de la bobina. ¿Sí? Aquí está escrito esto. Dice que la potencia suministrada por la fuente de FEM, ¿sí? Una parte se disipa en el resistor, por efecto Joule según la expresión I cuadrado por R, y la restante se almacena en el inductor, ¿sí? Esta L por I por DI respecto de T es lo que vimos en el video anterior, que era la rapidez a la cual se incrementaba o disminuía la energía almacenada en el campo magnético del inductor. Entonces, esa expresión es la que está aquí. Por lo tanto, insisto una vez más, este primer miembro es la rapidez a la cual entrega energía la FEM. Entonces, la rapidez a la cual entrega energía la FEM es igual a la rapidez a la cual se disipa energía en la resistencia, más la rapidez a la cual, ¿sí?, se almacena energía en el campo magnético del inductor. Eso obviamente es una consecuencia de la conservación de la energía, ¿sí? Es simplemente eso. O sea, si yo multiplicase esta expresión por un intervalo de tiempo pequeñito de t miembro a miembro, lo que me quedaría es que toda la energía suministrada por la FEM en ese intervalo de t se fue parte como energía interna de la resistencia por efecto Joule y otra parte como energía almacenada en el campo magnético. Pero su suma es la energía total dada por la FEM. Si esa suma no se verificara, si esa igualdad no se verificara, quiere decir que se está perdiendo energía o se está ganando energía gratuitamente, ¿sí? Y eso contradicería el teorema de conservación de la energía. Ahora bien, el segundo, el decaimiento de la corriente, que es cuando lo apagamos al circuito. Es decir, nosotros teníamos nuestro circuito cerrado a través de la FEM, como se indica acá en este caso, ¿sí?, que lo estoy remarcando ahí. A continuación, en un instante de tiempo t igual a 0, se desconecta, porque reinicia el cronómetro, ¿sí?, se desconecta la FEM del circuito y se lo cierra el circuito por acá, de esta forma, ¿sí?, y se lo deja abierto a esta parte de acá. Entonces desaparece la FEM de nuestro circuito, queda un circuito RL. ¿Qué es lo que ocurre? Se considera que el interruptor estuvo cerrado en la posición 1 hasta que circula una corriente de valor I sub 0, o sea que la corriente que estaba circulando por acá era I sub 0. Ahora bien, en ese instante, cuando la corriente I sub 0, se cambia el interruptor, ¿sí?, en el instante tiempo t igual a 0 y se desconecta la FEM. Ahora el circuito es solamente este, sin incluir la FEM, como si esto no estuviese. Desde luego, nuestra bobina, como siempre, se opone a los cambios bruscos de corriente. Entonces,
tenemos lo siguiente. Se considera que el interruptor estuvo cerrado en la posición 1 hasta que circula en la corriente de valor I sub 0. Luego, en el instante de tiempo t igual a 0, se conmuta a la posición 2, quedando desconectada la fuente y obteniendo este circuito así. La condición inicial es que en el instante de tiempo t igual a 0, la corriente sea igual a I sub 0. ¿Por qué? Porque se oponen los cambios bruscos de corriente. Ahora bien, como esa bobina se opone a los cambios bruscos de corriente, tenemos que la corriente un instante antes de conmutar el interruptor es igual a la corriente cuando se conmuta el interruptor y es igual a la corriente un instante posterior después de conmutar el interruptor. Todo es igualado a I sub 0. Esta es la expresión matemática de que la bobina se opone a los cambios bruscos de corriente, ¿sí? Me dice que la función corriente se aproxima tanto como se decía al valor I sub 0 cuando se le evalúa en tiempo arbitrariamente próximo a 0, pero mayores a 0. Es I sub 0 en el instante de tiempo t igual a 0 y era igual a I sub 0 cuando se le evaluaba, o al menos tendía ese valor cuando se le evaluaba en el instante de tiempo próximo a 0, pero menores a 0, o sea, anteriores a conmutar la llave. Por ley de Kirchhoff de tensiones, ¿sí?, aplicada para el circuito, la misma que hicimos antes, nada más que desaparece la FEM de la expresión, tenemos que L por DI respecto de T más I por R igual a 0. La solución para la condición inicial de que I de 0 es igual a I sub 0 es esta. I de T igual a I0 por E a la menos R sobre L por T. Esta expresión me está diciendo que, fíjate, en el tiempo T igual a 0, este exponente se hace 0, E a la 0 es 1 y la corriente toma el valor I sub 0 como debe ser por la condición inicial. Pero en tiempos que tienden a infinito, esta exponencial de acá tiende a 0, porque es lo mismo que hacer 1 sobre E a la infinito, ¿sí? Y entonces tenemos que el valor de la corriente, ¿sí?, el valor de la corriente tiende a un valor 0, ¿sí? Esta es una exponencial, ya sabes, una exponencial decreciente, te das cuenta por el signo menos este acá, ¿sí? Entonces, en un tiempo muy largo, cuando tiende a infinito, ¿sí?, vamos a tener que este exponente tiende a menos infinito, eso es lo mismo que poner 1 sobre E a la infinito, ¿sí? 1 sobre E a la infinito, ya sabes que eso tiende a 0, y entonces esta función de acá tiende a 0. ¿Cómo se ve aquí? De nuevo aparece el concepto de tau, que es la constante de tiempo, que es el tiempo en el cual la corriente disminuye al 37% de su valor inicial. O sea que, transcurriendo un tiempo tau igual a L sobre R, la corriente es solo el 37% del valor que tenía inicialmente, o sea, del valor I sub 0, que era el valor en el tiempo t igual a 0. El balance de energía me dice de nuevo que por ley de Kirchhoff de tensiones obtenía esta expresión. Al multiplicar miembro a miembro por la corriente obtengo esta ecuación de acá. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que la tasa a la cual entrega energía el inductor es igual a la tasa a la cual se disipa energía en la resistencia, por efecto Joule. Eso quiere decir, aquí está indicado, ¿sí?, que la rapidez a la cual disminuye la energía almacenada del inductor es igual a la tasa a la cual se disipa energía en el resistor. Eso de nuevo es lógico, porque si yo multiplico por un intervalo de tiempo pequeñito, esa ecuación me está diciendo que toda la energía que falta en el inductor ahora está como energía interna, ¿sí?, en el resistor, lo cual verifica la conservación de la energía. Si esa ecuación, esa igualdad no se verificara, implicaría que estamos creando o destruyendo energía en nuestro circuito, y eso es imposible porque contradice el principio de conservación. ¿Está claro, Nacho, hasta acá? Sí, más o menos sí. Bueno. Vamos a ver ahora los últimos dos circuitos con los que igual terminamos la clase de hoy, que es el circuito LC y el circuito RLC. Ya no nos queda casi nada. El circuito LC es totalmente análogo al sistema masa-resorte que conocimos en física 2, ¿sí? En el circuito LC hay una equivalencia, de hecho es la masa del sistema masa-resorte es el inductor o la autoinductancia en el circuito LC. La constante elástica en el sistema masa-resorte es el recíproco de la capacitancia en el circuito LC. La carga como una función del tiempo, acá ya va al otro lado. La posición como una función del tiempo de nuestro oscilador en la masa es la carga como una función del tiempo en nuestro oscilador LC.
La velocidad de nuestro sistema masa-resorte como una función del tiempo es la corriente como una función del tiempo de nuestro oscilador LC. ¿Sí? Hay una analogía directa. Y adelantándolo un poco, el coeficiente de amortiguamiento en un oscilador amortiguado de física 2 es la resistencia R en el circuito RLC. Son totalmente idénticos el comportamiento porque quedan caracterizados por una misma ecuación diferencial. No cambia, bueno, el nombre de las constantes y desde luego el contexto del problema. ¿Por qué hago esta equivalencia de acá? Porque si vos te acordás las de física 2, no creo que sea así, digamos, no es por subestimarlo, pero casi nadie se las acuerda, ya ha pasado un tiempo, ¿sí? Si vos te acordás, No me lo acuerdo. claro, si vos te acordás las de física 2, automáticamente sabes la de física 3 haciendo esta sustitución. A la masa la cambia por L, a la constante K del resorte por 1 sobre C. De hecho, yo me sé solamente la de física 2 y la de física 3 las voy cambiando en el momento, así mentalmente mientras las voy escribiendo. Circuito LC. Está constituido, ¿sí?, por un condensador inicialmente cargado mediante una fuente y un inductor. ¿Sí? ¿Cómo es el comportamiento? Su comportamiento es totalmente análogo al de un sistema masa-resorte de los que vimos en física 2. El funcionamiento del mismo se describe en la figura que está a continuación. Veamos cómo se comporta. Nosotros tenemos, Ignacio, acá un condensador que inicialmente fue cargado mediante una fuente. O sea, siempre cuando vos leas este tipo de problemas que involucran circuitos LC o RLC, te van a decir, se toma un condensador y se lo carga con una fuente, te dicen de, por ejemplo, 12 voltios. Bueno, cuando el condensador se carga con esa fuente de 12 voltios, automáticamente están diciendo que entonces la diferencia potencial a la cual está cargado este condensador es de 12 voltios. ¿Sí? Ya que, sin hacer ningún cálculo, vos sabés que al inicio, cuando conectes el condensador con la fuente, va a empezar a circular una corriente así, que va a empezar a cargar ese condensador. Conforme se cargue ese condensador, se va a empezar a establecer una diferencia de potencial eléctrico entre las placas. ¿Sí? Debido a la presencia de carga positiva y negativa en cada una de ellas. Eso implica, ¿sí?, que va incrementándose esta diferencia de potencial, hasta que finalmente, ¿sí?, el potencial eléctrico de esta placa superior es el mismo potencial que el de este terminal positivo de la FEM, y el potencial de esta placa negativa, ¿sí?, es el mismo potencial que el de la terminal negativa de la FEM. En esa circunstancia, toda esta región del conductor acá está al mismo potencial, constituye una región equipotencial y cesa el flujo de cargas hacia el condensador. Cuando cesa entonces el flujo de cargas hacia el condensador, la diferencia potencial entre las placas es de 12 voltios. También podrías utilizar alternativamente lo que aprendimos nosotros en la carga de un condensador en un circuito RC, ¿sí? En este caso el R sería muy pequeñito, pero sin embargo vos sabías, cuando hacías la carga del capacitor como una función del tiempo, que esta era una cosa así, y tendía asintóticamente a un valor que era C por FEM. ¿Sí? Entonces, como la carga, cuando yo supongo que el condensador está cargado totalmente, supongo a todos fines prácticos que la carga del mismo es, bueno, C por FEM. Y si es C por FEM la carga del mismo, entonces eso quiere decir que la diferencia potencial, voy a recordar que la capacitancia es Q sobre B, es igual a, como Q es C por FEM, ¿sí?, entonces vamos a tener que esta capacitancia se va con esta capacitancia y entonces la diferencia potencial B será el valor de la FEM a la cual está conectado el condensador. O sea, a resumidas cuentas, Ignacio, cuando te digan que un condensador se conecta a un cierto valor de FEM, o sea, te dicen se conecta, por ejemplo, una batería de 12 voltios para cargarlo, listo, ahí te están diciendo que la carga o la diferencia potencial del condensador es 12 voltios. Y si quieres saber su carga inicial, ¿sí?, la carga inicial va a ser simplemente la capacitancia del condensador multiplicado por la FEM a la cual se conecta ese condensador. ¿Sí? Es lo único que tenés que saber. Cuando te digan que conectan el condensador a una cierta FEM, bueno, te están diciendo que la carga del condensador inicial es la capacitancia multiplicada por la FEM. Todo eso justificado en base a la teoría de circuitos RC o del razonamiento de las condiciones que se tienen que cumplir para alcanzar el equilibrio estático cuando el condensador está totalmente cargado, al menos en los fines prácticos. Vas a ver muchos problemas de eso, yo resolví unos cuantos ahí en la práctica, donde justamente, te digo, pues ya claro que me lo solían preguntar,
Me preguntaban cómo sabía yo que la diferencia potencial del condensador era esa o que la carga era esa. Bueno, por eso que acabo de explicar. Conectas una FEM epsilon, bueno, automáticamente suponemos algo que diga lo contrario, que el condensador a los fines prácticos está totalmente cargado y su carga es entonces la capacitancia del condensador multiplicado por la FEM. Y por lo tanto, su diferencia potencial es la FEM. Bueno, entonces, el funcionamiento hemos dicho que era totalmente análogo al de física 2 para los sistemas masa-resorte. Lo que vamos a hacer nosotros entonces es aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones para este circuito LC. Me queda menos L por DI respecto de T menos Q sobre C igual a 0. Normalizo la ecuación diferencial y a la corriente, ¿sí?, la escribimos, o mejor dicho, la derivada de la corriente respecto al tiempo, la escribimos como la derivada de la carga Q respecto del tiempo dos veces. ¿Sí? Ahora bien, esta es una ecuación diferencial, ordinaria, lineal, normal, homogénea, segundo orden, y la solución de esta ecuación es, tal y como habíamos adelantado, totalmente análoga a lo que ocurría para la posición de un sistema masa-resorte. Es Q de T igual a Q por, puede ser seno o coseno, no importa, de omega T más phi. Esta expresión me da la carga en la placa del condensador como una función del tiempo. Q es la máxima carga que admite la placa del condensador, ¿sí?, desde luego expresada en Coulomb. La frecuencia angular es raíz cuadrada de 1 sobre L por C, o lo que es lo mismo 1 sobre raíz de L por C, se expresa en radianes por segundo o segundo a la menos 1. Fíjate que solamente depende de L y de C, o sea que si vos querés modificar la frecuencia angular de un circuito LC, sí o sí tenés que modificar o el L o el C, pero no depende para nada de la carga Q grande, que es la amplitud de carga, por decirlo de alguna forma, o la máxima carga que puede admitir el condensador. O sea, si vos el condensador lo cargas un poco más, no vas a modificar, ¿sí?, no vas a modificar la frecuencia angular. La única forma de modificar la frecuencia angular es o que cambies el inductor o que cambies el condensador para que se cambie el L y se cambie el C. La frecuencia angular, desde luego, se relaciona con la frecuencia f y el periodo t entre la ecuación omega igual a 2pi por f igual a 2pi sobre t grande. ¿Sí? Y la frecuencia es el recíproco del periodo. La frecuencia se mide en Hz, el periodo en segundos. Todo lo que ya habíamos visto en física 2. Aquí está la gráfica que sintetiza cómo es el comportamiento de este circuito LC. Fíjate que va a ser totalmente análogo al sistema masa-resorte. Partimos del condensador cargado, totalmente cargado. En ese instante la corriente es igual a 0. Cerramos el interruptor, ¿sí?, que sería el equivalente a liberar la masa en un sistema masa-resorte, y entonces el capacitor se descarga a través del inductor. Conforme el capacitor empieza a descargarse, al cerrar el interruptor, la corriente empieza a aumentar, de manera análoga como la velocidad de la masa comenzaba a incrementarse cuando la soltábamos. Cuando el capacitor esté totalmente descargado, ¿sí?, porque las cargas fluyen desde la placa, ¿sí?, escapan desde la placa, haciendo que el mismo se descargue, ¿sí? Entonces, cuando el condensador esté totalmente descargado, la corriente por el circuito es máxima. Eso es el equivalente a cuando en el sistema masa-resorte la masa va pasando por la posición de equilibrio y no hay, y el resorte ya no está más estirado ni comprimido. En ese instante la velocidad es máxima, bueno, acá la corriente es máxima, cuando el condensador está totalmente descargado. En un instante posterior, como la corriente sigue circulando en este sentido, el condensador que está descargado empieza a cargarse y a invertir el signo de sus placas. Es decir, la placa que antes estaba cargada negativamente ahora va a empezar a estar cargada positivamente porque la corriente considerada convencional, o sea de flujo de cargas positivas, sigue llegando a esta placa derecha haciendo que la misma empiece a cargarse positivamente. O sea, al inicio esta placa izquierda era positiva y la derecha era negativa. Empieza a fluir la corriente convencional en este sentido, por lo que se empiezan a vaciar las cargas positivas de la placa izquierda y comienzan a llegar cargas positivas a la placa derecha. Siempre suponiendo que el flujo de carga sea positivo, en realidad no es así, es negativo, que son electrones, pero vas a ver, te lo dejo como ejercicio, que el comportamiento va a ser idéntico. Entonces empiezan a llegar estas cargas positivas aquí, entonces el efecto es, disminuye la carga positiva en la placa de la izquierda y empieza a disminuir la carga negativa en la derecha porque empieza a ser contrarrestada por la carga positiva que llega.
Pasado cierto tiempo, el condensador queda descargado, esto es, no queda ninguna carga positiva en la placa de la izquierda, y además las cargas positivas que llegaron a la placa de la derecha contrarrestaron exactamente las cargas negativas que allí había, haciendo que la placa también de la derecha quede eléctricamente neutra. En ese instante la corriente es máxima. Pero ahora bien, la corriente sigue fluyendo, entonces en un instante posterior, como siguen llegando cargas positivas a la placa de la derecha, esta va a empezar a cargarse positivamente. Mientras que, como siguen escapando cargas positivas de la placa de la izquierda, esta va a empezar a cargarse negativamente. Aquí está. Capacitor en proceso de descarga y en disminución. Ahora, ¿qué ocurre? Este condensador empieza a aumentar sus cargas en la placa derecha e izquierda, invirtiendo la polaridad de estas placas. La que antes era positiva ahora es negativa, la que antes era negativa ahora es positiva. Hasta que finalmente el condensador vuelve a cargarse por completo, pero ojo, con las placas, como te digo, con la polaridad invertida. En este instante es el equivalente en el sistema masa-resorte a cuando la masa ha alcanzado su otra amplitud en el otro extremo del movimiento. Así como acá la carga de nuevo es máxima, pero con el signo opuesto, ¿sí? Porque están invertidos los signos de las placas, en el sistema masa-resorte el desplazamiento sería máximo, pero con el signo opuesto. Ya pasó de largo la posición de equilibrio de la masa. ¿Qué es lo que comienza a ocurrir ahora? Bueno, empieza otra vez un proceso de descarga del condensador. Ese proceso de descarga del condensador, ¿sí?, se traduce en que la carga positiva en la placa de la derecha empieza a disminuir, mientras que conforme van llegando cargas positivas a la placa de la izquierda empiezan a contrarrestar esta carga negativa aquí. Finalmente, y vale recalcar, mientras se lleva a cabo este proceso, la corriente I invierte su sentido, pero va de nuevo en aumento. Es el equivalente a cuando la masa, en el sistema masa-resorte, comienza a pegar la vuelta, ¿sí? Llegó ya a su posición, por ejemplo, máxima negativa y empieza a retornar de nuevo a la posición de equilibrio. Va aumentando su velocidad, ¿sí?, hasta alcanzar la velocidad máxima en la posición de equilibrio. Es lo que está ocurriendo acá. Conforme el capacitor se descarga, ahora la corriente va en sentido opuesto, así como en el sistema masa-resorte la velocidad va en sentido opuesto, cuando empieza a retornar a la posición de equilibrio, ¿sí?, hasta que el condensador está de vuelta descargado por completo. ¿Por qué? Porque salieron las cargas positivas de la placa de la derecha, quedando esta eléctricamente neutra, y esas cargas positivas llegaron a la placa de la izquierda, neutralizándola totalmente y dejándola de vuelta eléctricamente neutra. En ese instante, cuando el capacitor está totalmente descargado, la corriente de vuelta es máxima, pero ahora en este sentido, así. Insisto, este es el equivalente a cuando la masa en el sistema masa-resorte, si vos lo tenés acá, esta es la posición de equilibrio, ya volvió a la posición de equilibrio y la pasa de largo hacia la derecha. Bien, una vez que llegamos a esta condición, el proceso comienza otra vez, es decir, esta corriente empieza a cargar de vuelta esta placa de la izquierda positivamente, ¿sí?, la empieza a cargar positivamente, y la placa de la derecha empieza a cargarse negativamente. Así, eso se carga totalmente el condensador y el ciclo de oscilación vuelve a empezar acá. Cuando el condensador se carga totalmente, tenemos placa positiva de la izquierda cargada con su valor máximo Q sub m y placa negativa de la derecha con su valor máximo menos Qm. Y el ciclo se repite otra vez. Ese es el ciclo de oscilación que tiene lugar en el circuito LC. Desde el punto de vista energético, es importante entender que en este punto de partida, cuando el condensador tiene su carga máxima, toda la energía del circuito está almacenada en el campo eléctrico y nada en el inductor. Cuando la corriente es máxima y el condensador está totalmente descargado, entonces nada de la energía del circuito está almacenada en el condensador, es decir, en el campo eléctrico, y toda está almacenada en el campo magnético del inductor. En esta posición de nuevo, donde el condensador tiene carga máxima pero con la polaridad invertida, de vuelta, toda la energía del circuito está almacenada en el campo eléctrico y nada en el inductor. Y en el último caso, que es cuando el condensador está de vuelta totalmente descargado, nada de la energía está almacenada en el campo eléctrico y en cambio todo está almacenado en el inductor.
Desde luego, en las situaciones intermedias entre estas, hay tanto energía almacenada en el condensador como en el inductor. Aquí está el análisis energético. Bueno, aquí está lo de la carga máxima, ¿sí? Vamos a ver. Bien. Dame un segundito porque me están faltando unas hojas acá. ¿Sí? Que es... Ya la agregamos. Esto es así. Ya tengo agregada. Vamos al circuito LC, que es este así. Esta hojita me estaba faltando. Ahí ya la agregué. Vamos a ponerla acá. ¿Sí? Y creo que no me falta ninguna más. Ya después lo otro viene. Bien, voy a dejar eso a mano porque las dudo. Decía, estábamos haciendo la descripción de la ecuación. Ya vimos el comportamiento del circuito. Estamos describiendo esta ecuación. Ya dijimos que Q es la amplitud máxima de carga adquirida por la placa del condensador, omega la frecuencia angular de la oscilación electromagnética que representa el circuito LC, y nos faltaba definir qué era Φ. Φ, al igual de lo que vimos en física 2, es lo que se llama la fase inicial, ¿sí?, de nuestra oscilación y depende de las condiciones iniciales, esto es, de cuánto valía la carga al inicio y cuánto valía la corriente al inicio, es decir, cuando activo el cronómetro. Yo ya tengo una expresión para la carga en el condensador como una función del tiempo. Entonces, si yo derivo esa expresión de carga respecto al tiempo, lo que voy a obtener es la expresión de corriente como una función del tiempo y es esta que está aquí. Y acá se ve que el valor máximo de corriente es Q por omega. Es la máxima corriente en el circuito LC. Es Q por omega. Depende de la carga inicial del condensador y de la frecuencia angular. Como habíamos adelantado, desde el punto de vista energético, el circuito LC es conservativo. Esto quiere decir que la suma de la energía almacenada en el condensador y la energía almacenada en el inductor es una constante en el tiempo. Es decir, UE más V, esta es la energía almacenada en el campo eléctrico y esta es la energía almacenada en el campo magnético, sumados son una constante en todo tiempo t. Ojo, ya vimos que se van modificando en el tiempo la energía almacenada en cada elemento. En el campo eléctrico y en el campo magnético va cambiando en el tiempo. Pero su suma es una constante en el tiempo. ¿Sí? Es una constante en el tiempo. Entonces, en todo instante de tiempo t se verifica que 1 sobre 12 por Q cuadrado, que es la expresión para la energía almacenada en un condensador, más 1 medio de L por I cuadrado, que es la expresión para la energía almacenada en un inductor, es igual a una constante. Su suma es una constante. ¿Sí? Por lo tanto, fíjate lo que razono acá. En particular, la energía total en un instante en el cual la carga en el condensador es máxima, o sea, cuando el condensador está totalmente cargado, de manera tal que toda la energía del sistema está almacenada en el condensador, es la misma que en otro instante en el cual la corriente es máxima, de manera que toda la energía está almacenada en el inductor. Y también es la misma que en cualquier otro instante intermedio para el cual la energía está repartida en el inductor y condensador. O sea, como venimos diciendo, en cualquier instante de tiempo t, siempre esta suma de acá, que es la suma de la energía almacenada en el condensador, en el inductor, más la energía almacenada en el condensador, es igual a la energía almacenada en el inductor cuando la corriente es máxima y nada de energía está almacenada en el condensador, y es igual a la energía almacenada en el condensador cuando la carga es máxima y nada de la energía está almacenada en el inductor. ¿Sí? Esta suma debe ser una constante, entonces esta igualdad, en verdad esta doble igualdad, se verifica en todo instante de tiempo y brinda una herramienta poderosa para poder calcular la corriente o la carga en cualquier instante de tiempo. De hecho, despejando esta ecuación, encontrar la expresión, ¿sí?, para la corriente como una función de la carga a la cual se encuentra el condensador. ¿Sí? O sea, de la carga almacenada en el condensador. Aquí está anotado, corriente como función de la carga Q en el condensador. Fíjate que en el instante de tiempo en el que Q es igual a Q grande, o sea que que el condensador está totalmente cargado,
la corriente debe ser 0, y es lo que me dice esta ecuación. Q cuadrado menos Q grande cuadrado va a ser 0, entonces esto se hace 0. Y en el instante en el que el condensador está totalmente descargado, o sea que Q igual a 0, esta raíz toma su valor máximo y por lo tanto la corriente toma su valor máximo, que es igual a Q por omega. ¿Sí? Lo que muestra que esta ecuación es consistente con todo lo que vimos anteriormente. ¿Te ha entendido más o menos esto, Melchor? Sí, sí, más o menos sí. Bueno, es mucho esto, yo sé, pero bueno, Sí, lamentablemente tenemos que ir a este ritmo de estudio porque es lo que nos imponen los otros. Y lo triste es que es aún este como ritmo... un poco más Sí, mecánico. lo O sea, triste es... como... Sí, decime. No, no, que digo, cosa del circuito, este circuito, esta parte Sí, como que se repite. exacto, sí, exacto. Es muy práctico y además son las ecuaciones, así que yo ahí ya les he presentado las ecuaciones que tienen que usar y chao, digamos, no salen de ahí, ¿sí? No salen de ahí. Para terminar la clase de Claro. hoy, ya vemos circuito RLC y con esto quedamos desocupados. Circuito RLC serie. Es totalmente análogo al sistema masa-resorte con amortiguamiento, ¿sí? Está constituido por un condensador previamente cargado mediante una fuente. De vuelta aquí lo mismo, ¿sí? Cuando te digan que el condensador se conecta o se lo carga mediante una cierta fuente de un valor, por ejemplo, de 12 voltios. Bueno, están diciendo que la carga inicial del condensador, ¿sí? Son esos 12 voltios por la capacitancia del condensador. Y esa también, esos 12 voltios, la diferencia de potencial en las placas del condensador. Bueno, está constituido por un condensador previamente cargado mediante una fuente, un inductor y una resistencia, todos conectados en serie. Como se ve acá, inductor, resistencia y condensador, todos en serie. Entonces, en estas condiciones, el condensador se descarga a través del resistor e inductor, ¿sí? Se descarga a través de ellos dos. Pudiéndose presentar, vamos a ver esto ya no está, tres situaciones según la ecuación diferencial que caracteriza el sistema. La ecuación diferencial primero es la siguiente. Aplica la ley de Kirchhoff de tensión y vas a obtener esta ecuación. Esto te lleva a esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial homogénea normal lineal de segundo orden, y de acuerdo a lo que ocurra con el discriminante de la ecuación característica asociada a esta ecuación, vamos a tener diferentes soluciones. Las soluciones, en definitiva, sin entrar demasiado detalle en lo de cálculo 4, porque ya a esta altura lo sabés, si vos vas a plantear la ecuación característica de esta que va a ser de segundo grado, y dependiendo de cómo sean las constantes R, L y C, vos vas a tener que el discriminante de esa ecuación característica de segundo grado va a poder ser mayor que 0, lo que implica que las raíces son reales y distintas, igual a 0, lo que implica que las raíces son reales y repetidas, y menor que 0, que implica que las raíces son complejos conjugados. Y en función de cada una de cómo son las de cada uno de esos casos y cómo son las raíces, vos vas a tener diferentes soluciones para la ecuación diferencial. Bueno, sin entrar tanto en detalle, vamos a tener que si R es mayor que la raíz cuadrada de 4L sobre C, se dice que el sistema está sobreamortiguado y el mismo no oscila. ¿Sí? No se va a presentar una oscilación electromagnética como vimos en el caso del circuito LC. En cambio, el condensador se descarga lentamente según la gráfica siguiente, sin oscilar. Fíjate, esta es la carga del condensador, se descarga mediante esta exponencial, ¿sí? Hasta que toma un valor 0 en un tiempo que tiende asintótica, en un tiempo lo suficientemente largo, conforme se ve acá con la asíntota. Analíticamente voy a tener que Q de t, acá está la solución, en el caso que las raíces sean reales y distintas, que es el caso del discriminante mayor que 0 para la ecuación característica, ¿sí? De la ecuación diferencial va a ser Q de t igual a A1 por E a la menos lambda 1 por t más A2 por E a la menos lambda 2 por t, donde A1 y A2 son las constantes que dependen de las condiciones iniciales y lambda 1 y lambda 2 son también constantes que dependen de R, L y C. ¿Sí? Esa es la exponencial decreciente. Si R es igual a la raíz cuadrada de 4L sobre C, el sistema se dice que está críticamente amortiguado. Esta resistencia R es la mínima resistencia necesaria para que el sistema no oscile. ¿Sí? De allí que acá ponga que el mismo tampoco oscila para ese valor de resistencia. Esta R igual a la raíz cuadrada de 4L sobre C es la mínima resistencia necesaria para que el sistema no oscile. Es algo que te pueden preguntar, así que ahí está la respuesta. En este caso, el condensador se descarga según esta gráfica, que también es una exponencial, ¿sí? Se descargará también un poco más rápido que en el caso anterior, pero sin oscilar. Analíticamente,
la expresión que da la carga como una función del tiempo en el condensador es A1 por E a la menos lambda t más A2 por t por E a la menos lambda t. Esta es la forma de la solución general de la ecuación diferencial cuando tenemos raíces reales y repetidas, en el caso que el discriminante sea igual a 0. Ya sabemos que A1 y A2 son las constantes arbitrarias que dependen de las condiciones iniciales Q de 0 e I de 0. Y lambda es una constante que depende de R, L y C. El último caso y más importante es si R es menor que la raíz cuadrada de 4L sobre C. En este caso, el sistema está subamortiguado y sí oscila, porque resulta que si R verifica esta desigualdad con L y con C, el discriminante de la ecuación característica para la ecuación diferencial es menor que 0 y por lo tanto las raíces son complejas conjugadas. Como son complejas conjugadas, encontramos que la ecuación diferencial tiene esta forma. En este caso, la carga en el condensador viene dada por la siguiente ecuación, que es esta así. Q de t es igual a Q por E a la menos R sobre 2L por t por el coseno de raíz cuadrada de 1 sobre L por C menos R cuadrado sobre 4L cuadrado más phi. ¿Qué es importante acá? Q depende desde luego de las condiciones iniciales, como así también el ángulo de fase phi. ¿Sí? Dependen de las condiciones iniciales. Eso es importante. Si vos recordás que en ese caso, ya terminamos con esto, cuando vos tenés que el discriminante es menor que 0 para tu ecuación característica, ¿sí? Vas a tener complejos conjugados. Entonces vos, por ejemplo, vas a tomar una solución que es de la forma alfa más i por beta. Entonces, de acuerdo a eso, la ecuación general, digamos, de la ecuación diferencial va a ser I sub h es igual a C1 por E a la alfa t por el coseno de beta t más C2 por E a la alfa t por el seno de beta t. ¿Sí? Esa es la ecuación diferencial. Bueno, esto es lo mismo, nada más que ahora el I de h es el Q de t, ¿sí? Y cuando vos trabajás algebraicamente esto, ¿sí? En este caso, el alfa, para este tipo de problemas que estamos nosotros trabajando, va a tomar, bueno, un valor que lo vas a obtener haciendo las sustituciones por el R, el L, todo en cuestión. Y cuando trabajes algebraicamente esta expresión, en términos de las constantes arbitrarias y todo, vas a poder reescribirla esa expresión, o esa solución general, mediante esta forma. ¿Sí? Puedes sacar factor común, el E a la alfa t, ¿sí? Entonces esto te va a quedar, por ejemplo, E a la alfa t por C1 por coseno de beta t más C2 por seno de beta t. Y a partir de acá, para resolver esta suma, podés usar un método de fasores que vamos a aprender en corriente alterna y que te va a permitir encontrar fácilmente una única función trigonométrica que represente esta suma de aquí. ¿Sí? Otra forma alternativa sería simplemente que trabajes con identidades trigonométricas. Pero vas a ver que es mucho más fácil si trabajas con el método de los fasores, ¿sí? Que lo vamos a conocer en corriente alterna. Sí. En laboratorio lo que nos han pedido es que, o sea, nos han explicado el LRC Sí, y nos han explicado eso de los fasores, de armar los vectores y ver el desfase. claro, He visto un poco, no va a creer que, pero porque no tiene la clase. claro, claro. Y está más accesible con ese método, sí lo he visto. Sí, sí, con fasores mucho más accesible, muchísimo más accesible. Muchísimo más accesible. Pero fasores ya es Eh, circuito sí, es alternado. corriente alterna, pero en verdad el concepto de suma de fasores ustedes ya lo pueden manejar, Ya, porque claro. son conceptos que ustedes ya conocen de álgebra 1, ¿sí? Son conceptos que ustedes ya conocen de álgebra 1. Por ejemplo, vos esta función seno la podés expresar en términos de la coseno poniendo beta t, y como vos sabés que el coseno la adelanta a la seno en pi sobre 2, para compensar le pones pi sobre 2 ahí. Entonces, si vos querés hacer acá el método de los fasores, vos vas a venir acá, digamos, lo puedes usar gráficamente incluso, y ubicar, por ejemplo, el fasor este de aquí, ¿sí? Es un fasor que tiene un módulo, ponele, que es C2, ¿sí? Que es C2, y tiene un ángulo pi sobre 2 atrasado al otro fasor que tiene un valor C1, un módulo C1.
Entonces, por ejemplo, el fasor suma, yo lo puedo hacer acá gráficamente mediante el método del paralelogramo, sale así. Esta es la amplitud del fasor suma. Ese fasor suma, por Pitágoras, como estos ángulos están desfasados, es un ángulo de 90 grados, estos fasores están desfasados 90 grados, ¿sí? Podés aplicar Pitágoras o teorema del, en verdad digo Pitágoras, quiero decir el teorema del coseno, el teorema del seno, trabajar algebraicamente y encontrás una expresión para la amplitud de esta. De hecho, así trabajan en física 3 para encontrar la expresión de intensidad como una función de ángulo θ para el experimento de Young de dos ranuras. Bueno, vos trabajás eso y vas a encontrar que la carga Q, esta grande que aparece aquí, ¿sí? Esta carga Q, se obtiene de trabajar con las constantes arbitrarias C1 y C2. Y esas constantes arbitrarias se fijan valores dependiendo de las condiciones iniciales. De allí, ¿sí? De allí que esa Q dependa de las condiciones iniciales, al igual que el ángulo de fase φ. ¿Sí? Simplemente eso. Pero bueno, eso no te van a pedir en un múltiple choice de física, que te ponga a resolver ecuaciones diferenciales, eso no. La frecuencia angular omega prima del sistema RLC amortiguado es la raíz cuadrada de 1 sobre L por C menos R cuadrado sobre 4L cuadrado. Esto te hace ver que la frecuencia con la que oscila el sistema amortiguado es menor que la frecuencia con la que oscila el sistema sin amortiguamiento, ¿sí? O sea, sin la resistencia R. Ahora bien, esta es la frecuencia angular de la oscilación, ¿sí? Es constante en el tiempo, porque ustedes tienen la creencia popular de que esta va cambiando en el tiempo porque las oscilaciones se van atenuando, sin embargo no es así. La frecuencia angular y el periodo de la oscilación en esta oscilación amortiguada, que es el circuito RLC, perdura en el tiempo, es constante en el tiempo, aún a pesar de que la oscilación se va atenuando, se va extinguiendo, ¿sí? Y solamente depende de L, de C y de R. O sea, si querés modificar la frecuencia angular, tenés que modificar R, L o C. Como siempre, el periodo es 2pi sobre omega prima y la frecuencia es el recíproco del periodo. Es constante en el tiempo el periodo, ¿sí? Y las oscilaciones duran exactamente lo mismo, todas ellas. Eso es fundamental. La gráfica de Q de T muestra la carga máxima almacenada en el condensador, muestra que la carga máxima almacenada en el condensador, decae exponencialmente. Bueno, ya sabes, de física 2 yo le enseñé cómo se graficaban este tipo de funciones. Primero graficas la envolvente, que es la exponencial esta que estoy marcando acá. Es una exponencial decreciente, ¿sí? Está graficada acá con línea de trazo, vendría a ser esta parte así. Y además la dibujo reflejada respecto del eje horizontal ahí. ¿Por qué dibujo la envolvente? Porque la envolvente marca el techo de mi función, por eso se llama envolvente. ¿Por qué marca el techo? Y bueno, si vengo a esta ecuación, veo que esta ecuación es la envolvente que está acá cuadrada multiplicada por el coseno. El coseno varía entre menos 1 y 1. Quiere decir que el máximo valor que puede tomar la función Q es el valor dado por la envolvente cuando el coseno toma el valor de magnitud 1. En cualquier otro instante donde el coseno tome un valor menor que 1, esta función va a tomar un valor que está por debajo del de la envolvente. De allí que esta se llame envolvente y sea el techo de mi función. Por eso cuando yo grafico esta curva, tengo que graficar primero la envolvente para marcar el techo. Yo sé que de ahí no puedo pasar. Y ahora grafico simplemente la función que se obtiene como el producto de la envolvente con la función coseno. La frecuencia de esa función es este valor que estoy recuadrando ahí. Al hacerlo, te queda la función real, ¿sí? Que la voy a remarcar acá con un color. Veamos este, que es este así. Esta es la gráfica de Q de T como una función del tiempo. Y muestra algo clarito, que la carga máxima almacenada en el condensador decae con el tiempo de forma exponencial. Por ejemplo, al inicio tenía esta carga máxima, pero mira, ha pasado una cierta cantidad de oscilaciones, la carga máxima que toma ahora es esta así. O sea, mucho más pequeña que la original. ¿Sí? Por ello es que decimos que la oscilación se va atenuando. ¿A qué se debe que se va atenuando la oscilación? Y bueno, es que la energía del sistema se va disipando en el resistor. Acá está indicado el periodo de la oscilación, este' es el tiempo que dura una oscilación completa, ¿sí? Es desde luego, como siempre, identificada entre par de valles adyacentes o entre par de crestas adyacentes. Fíjate que el periodo T' es el mismo para toda oscilación que yo considere. O sea, todas las oscilaciones duran lo mismo, por más que se estén atenuando, por más que una sea más chatita o más bajita que la otra, ¿sí?
el periodo o el tiempo que dura cada oscilación es el mismo. Bueno, con eso está explicado entonces el circuito RLC. Si quiero que quede claro algo, Ignacio, veamos si no lo tengo aquí, si no ya lo explico yo. Dame un segundito. Bueno, no lo tengo acá. Directamente lo explico. Desde el punto de vista energético, ¿sí? No hice el balance energético del circuito RLC, así que lo voy a hacer acá a continuación. Vos vas a tener que la rapidez a la cual se disipa la energía almacenada en el campo magnético y en el campo eléctrico es igual a la rapidez con la cual se disipa la energía en el resistor, es decir, menos I cuadrado por R. Este signo menos es para indicar que la energía electromagnética en el campo magnético y en el campo eléctrico va disminuyendo en el tiempo con las oscilaciones, ¿sí? Esta expresión te muestra entonces que la rapidez a la cual disminuye la energía electromagnética, esto es en el campo magnético y eléctrico almacenado en el sistema, es igual a la rapidez con la cual se disipa dicha energía en la resistencia, ¿sí? Simplemente eso. Quiere decir que toda la energía que estaba inicialmente como eléctrica y magnética, al cabo de un tiempo lo suficientemente largo, va a estar totalmente almacenada como energía interna del resistor. Y tal proceso, vos sabés desde Física 2 que es un proceso irreversible, es decir, no va a ocurrir nunca que espontáneamente esa energía almacenada en forma de energía interna en el resistor, que es lo que se traduce en ese calentamiento del mismo, vuelva espontáneamente como energía almacenada en el condensador o en el inductor. Eso contradeciría el principio de entropía, ¿sí? Bueno, ahora sí, con eso está totalmente explicado todo lo de inducción electromagnética. ¿Tiene alguna duda, Nacho? Eh, ahora Son no. tantas cosas que ahora no, es verdad. Pero bueno, Ah, ya me olvido nada, pero más o menos. No sé si entendí la idea de los tres circuitos, bueno, digamos. Este, y es bastante análogo al resorte, sí, así que sí, más o sí. menos la idea sí la he captado. Bien, Ya cuando haga un ejercicio, seguramente perfecto. algo ¿Qué no me voy a preguntas? entender. ¿Has podido hacer los ejercicios de ayer? ¿Eso que me preguntabas? La verdad que ayer, cuando te mandé ese Sí. ejercicio, después me tuve que poner a entregar Ah, trabajo de bueno, otras no hay materias y problema. dejé ahí. Bueno, después trátalo de Así hacer que y cualquier cosa me pregunta, ¿sí? Ese era, el sí. primera parte de ese ejercicio era física Semana 1, pero bueno. sí, yo no podía creer que Sí, o sea, no se me hubiera ocurrido. Estaba era todo física 1, no tenía nada de me electromagnetismo. que había un campo magnético ahí. Ujú. Nah, Bueno, no importa, no pero importa. bueno. Ya lo vamos a ver. Cuando tenga tiempito lo miras y lo planteamos, ¿sí? Bueno, queda terminada la clase de hoy entonces.